la noticia del momento. Acaban de suspender el partido entre Argentina y Brasil. Yo no lo puedo creer. Ya no hay país que no esté subordinado a lo que deciden estos señores que pretenden gobernar el mundo. Es tan grande la batuta del director de la orquesta que todos los instrumentos suenan al unísono. Pues, por suerte, miren con quienes me junté a ver el partido de hoy. Lucas Carena, Pablo Dávoli, Adrián Salvucci. ¿Qué dicen, muchachos, de todo esto? Bueno, celebro este cuarteto, ¿no? Nos dejaron sin partido, pero celebro este encuentro, ¿no? Este encuentro de amigos. Y estoy de acuerdo, Kiki. Acá lo que hay que mostrar, a mi humilde criterio, es que la autoridad sanitaria está por encima del fútbol. Hay un metamensaje, ¿no? Siempre que ustedes hablan del cerebro derecho, del cerebro izquierdo, hay un metamensaje, algo que va más allá de lo comprensible desde la razón. Porque la norma, que entra en conflicto con la norma, lo conocemos. Ahora, suspender un partido de fútbol, algo que trasciende incluso la figura de Bolsonaro. Acá estoy hablando de las corporaciones sanitarias a nivel mundial, de los laboratorios, de la privatización del poder, ¿no? Que tiene y la influencia, ¿no? Y el poder de choque, los poderes fácticos de los que tanto hemos hablado quienes estamos en esta red, en esta tertulia, en esta ronda. Nuevamente me parece que están mostrando cómo la autoridad sanitaria puede incluso suspender aquello a lo que nos habían llamado a consumir fútbol desde nuestras casas, ¿no? Entonces, claro, todos sentados acá acuartelados, atrincherados, en cuarentenados, vemos cómo incluso el partido de fútbol, algo que parecía estar por encima, justamente por tratarse de entretenimiento, del circo romano de nuestros días, también puede estar subordinado, supeditado a lo que realmente interesa: cuidarnos, protegernos. La autoridad sanitaria nuevamente se impone y puede suspender aquello tan esperado como el clásico del fútbol en Iberoamérica, Argentina-Brasil. Así que bueno, hago propias la gratitud de Lucas y el placer de estar acá, también lo dejo manifestado con vos, Kiki, y con Adrián, que son amigos. Amén de ser dos hombres lúcidos y que nos esclarecen con sus programas, con sus informes, son además amigos con sus libros. Pero sí, hay una razón sanitaria, evidentemente, en un término, no me refiero puntualmente al motivo de esto, ¿no? Sino que evidentemente se impuso una razón sanitaria como regla suprema. Y acá hay que hacer 2 o 3 comentarios. En primer lugar, primero, ¿quién dicta esa razón sanitaria? Y si permite, porque estamos de acuerdo en que la salud es algo importante, creo que en esto podemos coincidir, pero lo que hay que ponderar también, o lo que hay que someter a crítica y hay que analizar minuciosamente es quién dicta las pautas propias de esa razón sanitaria o las verdades sobre las cuales esa razón sanitaria que enarbola y dice asentarse. Y ahí yo sí hago un cuestionamiento, que lo he hecho públicamente en otros foros, en otros ámbitos, y lo reitero acá. Me molesta mucho para este tema, como para cualquier otro tema que tenga alguna importancia, todo aquello que sea asumido acríticamente, en donde se silencian otras voces, versiones alternativas, se desconocen contradicciones, se desconocen como si no existieran, y de alguna manera se toma un discurso que podrá tener su fundamentación científica, pero aquí lo grave no es eso, sino que aquí lo grave es que se presume eso sin hacer un análisis crítico que permita en definitiva que cada uno, como bien has dicho vos, Adrián, tantas veces, piense con el cerebro propio. Sobre todo aquellos que son nuestros propios científicos, nuestros propios médicos, nuestras propias autoridades sanitarias, en el sentido de decir, bueno, de pronto la OMS tiene un criterio que tampoco es homogéneo. También dentro de la OMS, lo sabemos bien, hay opiniones encontradas, y sin embargo hay una suerte de discurso, de corriente de opinión, que se impone en una sola dirección, desconociendo la existencia de otras voces médicas, de otras voces que tienen de pronto autoridad académica, autoridad científica. Y a mí eso, sinceramente, para este tema como para cualquier otro, es algo que, como una persona que me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta, digamos, razonar dentro de mis modestas posibilidades, me pone nervioso que no pase. Eso creo que también hay que decirlo, ¿no? Sí, con el agravante que el partido en cuenta que queremos... fue con el partido empezado, la suspensión. Sí, obviamente.
Todos No, sí, mirando, bueno, es eso. todos mirando el partido, ahí se interrumpe, ¿no? Ahí sí, todo. No, no antes, Todo no listo, antes. todo. Claro, eso es armado, llamativo también. todo Es el como- escenario montado y todo listo para que interrumpimos esta transmisión por un mensaje de ¿Sabés cuál es el emergencia? mensaje? Que Flash. todo vale, que esto es así, no debe ser sometido a ninguna opinión o a ningún análisis crítico que pretenda ser objetivo y serio, y se impone, no tiene ni siquiera que cumplir con eso mínimo que es el previo aviso. Yo sabés lo que siento, tengamos en cuenta también que estamos dentro del horario de protección al youtuber, recuerden esto, ¿no? Pero, ¿vieron esto que se habla tanto de que en cualquier momento viene una transmisión de emergencia y todos nuestros televisores van a ser intervenidos? Y este es el mensaje de emergencia, Emergency Broadcasting, ¿no? Una cosa así. ¿No será esto un ensayo, che? Porque una Argentina-Brasil, el nivel de audiencia que tiene a nivel mundial es terrible. ¿Qué decís vos? Vos sabés que te escuché a vos, Enrique, lo escucho a Lucas, lo escucho a Pablo, y claramente sí. Vos fíjate que yo la semana pasada viví medio pegado a los medios norteamericanos y europeos porque estaban las noticias de Afganistán. Y sí, mientras estaban dando cualquier novedad, alert, flash, último momento, en el aeropuerto, bueno, se fue el último avión, hubo una bomba, un grupo de talibanes, que son unos monstruos terribles y sin embargo es interesante, un grupo relativamente pequeño, nacido de lo que son las raíces históricas milenarias de Afganistán, logró derrotar al mayor imperio del planeta, ponerlo en fuga y decirle, y tenés hasta el 31 de agosto, después no te quiero ver más acá, y se tuvieron que ir el 31 de agosto un poquito antes por las dudas. Jamás se vio en la historia de la humanidad donde un grupo pequeño, bien organizado, que nos guste o no, salvando las diferencias culturales, piensan con su propio cerebro, que es un cerebro afgano. Quizás no nos caiga simpático, a mí no me cae todo simpático, la verdad, para nada. Pero bueno, pensando con su propio cerebro, lograron hacer y tomar las medidas necesarias para poner al máximo imperio, porque es Estados Unidos y sus principales aliados Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, en fuga. Y se tuvieron que ir, y no les quedó otra, y tuvieron que dejar gente abandonada y todavía no saben cómo resolver el problema. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque es la tesis básica que venimos promoviendo contigo, y fíjate que cuál es la idea, de que es necesario pensar con el cerebro propio y que por sobre todas las cosas entender que a partir del año 2020, con una preparación previa de décadas, pero lo que ocurrió a principios del año pasado fue un golpe de Estado planetario. Y en definitiva, ¿qué es lo que se impuso? Un gobierno mundial, pero la mayoría de la gente no lo reconoce como tal porque es un gobierno mundial privado. ¿Qué significa eso? Que por encima de los distintos ejecutivos del mundo, no solamente en Argentina o en Brasil, que es este partido que estamos viendo ahora, Argentina-Brasil, sino por encima de la Casa Blanca de Estados Unidos, del número 10 de Downing Street en Londres, del Palais presidencial en Francia, hay una instancia superior que toma las últimas decisiones que tienen que obedecer los gobernantes públicos de todos esos países. De manera que es interesante ver esto como un ejemplo más donde la guerra psicológica, porque esta es la tercera guerra mundial, hoy estamos en la tercera guerra mundial que, gracias a Dios, seamos optimistas, no es una guerra mundial como la primera y la segunda, eminentemente militar, donde había bombardeos de ciudades, matanzas de soldados, directamente que se ven obligados a ir a esas guerras, grandes pérdidas físicas por los bombardeos y por otras cosas, sino que es una guerra mundial que no trata de controlar los territorios específicamente, sino mucho mejor o mucho peor, procura controlar las mentes. Entonces, en una tercera guerra mundial psicológica, el botín es el cerebro de cada una de las personas, razón redoblada para que empecemos a pensar, como bien decía recién Pablo Dauli, con la mente propia, el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Y cuando digo el cerebro ajeno, no me refiero al cerebro de Joe Biden o Donald Trump antes, o el de Boris Johnson, o el de presidente Fernández o el presidente Bolsonaro, sino que es con el cerebro de aquellos que están por encima de todos estos circunstanciales actores y personajes en la política, sean actualmente en ejercicio
o que estarán en ejercicio a futuro en distintos procesos electorales como está por vivir Argentina o el año que viene va a vivir Brasil, que son en definitiva los mascarones de proa que son convenientemente ubicados. Si sirven, los puedo llegar a reelegir. Si no sirven, los tiro por la ventana. Total, son totalmente descartables, absolutamente descartables. Sino que hay que mirar más a los nombres que nunca son descartados, salvo cuando la biología les dice game over, como le pasó a David Rockefeller a los 102 años, o como le han pasado a diversos Rothschild, o como le puede pasar algún día, no sé, a Bill Gates, o a Mark Zuckerberg, o a Jeff Bezos. Esos son los que verdaderamente sustentan el poder, lo detentan, y tenemos que saber que es a ellos que tenemos que fijarnos qué es lo que quieren, hacia dónde lo están arrastrando al planeta, por qué lo están haciendo. Sus metodologías son obviamente bastante visibles si uno se dedica a estudiarlos, y qué medidas podemos tomar para contrarrestar aquellos objetivos de ellos que son malos, porque algunos objetivos quizás descubramos que son buenos. No sé, se la pasan diciendo que George Soros es un filántropo, que Bill Gates es un filántropo, que Mark Zuckerberg es otro filántropo, que todos los grandes ya no millonarios, multibillonarios son filántropos, son todos filántropos. Hasta tenemos algunos filántropos multimillonarios en la República Argentina. Bueno, en una de esas, si analizamos, puede haber algún buen objetivo, pero la mayoría se me ocurre que son absolutamente detrimentales, y como son multimillonarios, con esto redondeo, juntan sus esfuerzos, y cada multibillonario, cuando se junta con otros multibillonarios con objetivos en común, ya pasan a ser multitrillonarios. Y un multitillonario en un mundo que se define todo, no por el voto popular, no por la elección de fulano mengano, no por la democracia o los derechos humanos o todas estas, digamos, lindas ideas que nos venden, sino que todo se define por el dinero, la plata, eso es lo que manda. Y estos manejadores del dinero, podemos nombrar algunas de sus organizaciones, los grandes fondos como BlackRock o como Vanguard, o los grandes bancos como Goldman Sachs o el HSBC, el banco favorito de los narcotraficantes desde hace 150 años, tenemos que decir qué quiere esta gente, cómo lo están logrando, con una trampa que es la siguiente: no lo van a decir públicamente, solamente van a decir públicamente algo que a ellos les interese el público, a que el público sepa, no lo van a decir. Entonces la tarea nuestra es descubrir entre líneas cuáles son sus objetivos, definirlos bien, atarlos dentro de un modelo de gobierno planetario, un gobierno mundial, auténticamente un gobierno mundial que se está imponiendo a través de una guerra mundial, y decir, si esto es lo que quieren, si así lo están haciendo, yo no obedezco. Claro. ¿Vos sabés que me quedé pensando? Vos dijiste el dinero, y creo que es un diagnóstico en lo esencial acertadísimo. O sea, es esencial, es fundamental para comprender la estructura y la dinámica propia del mundo de hoy. Este mundo que, digamos, con el que nos hemos encontrado ya al nacer, ¿no? O sea, porque esto ya viene de antaño. Y uno de los grandes problemas es que los resortes vitales de la vida de toda comunidad y de los resortes que constituyen factores de poder en un sentido amplio, lato de la expresión, han quedado subordinados a la lógica y a la mecánica propia del lucro. Ahí hay un problema basal, que el discurso científico, que el avance científico y la innovación tecnológica, o que la mal llamada, y no en vano llamada, industria de la cultura, quede subordinada a las fuerzas del dinero y a la lógica del dinero. Y cuando hablo de la lógica del dinero, hablo de la lógica del lucro, por el lucro en sí mismo, de la especulación y la usura. Ni siquiera es lo económico, que es la generación de riqueza material. Ahí ya tenemos un problema de base. Mi modesta opinión, ¿cómo se recupera? Recuperando la comunidad, y que la comunidad se reapropie de lo que son sus propios factores de poder. Algo que, de otra manera, con otro enfoque, porque era otro contexto, aunque no radicalmente distinto, cuando Perón habla del poder nacional, el poder nacional está ahí. Hay que recuperar la comunidad, y la comunidad tiene que recuperar los resortes de poder que le permiten autodeterminarse. Solamente en el contexto de una comunidad fuerte se logran, aparte, personalidades fuertes que a su vez contribuyen a la buena salud de la comunidad. O sea, acá el individuo y lo social y lo individual están en buen matrimonio. Pero el problema creo que es ese. No puede ser que el arte, la ciencia, el deporte haya quedado capturado por esa lógica y por esas fuerzas. Y ahí está en gran medida la raíz de muchos de nuestros males. Y está muy bien lo que decís, cierro con esto,
de que ante la injusticia, bueno, antes estábamos hablando, ¿no? De San Agustín, por ejemplo, cuando decía que, por ejemplo, la ley injusta no es ley, que las tiranías son grandes latrocinios, que nada diferencia a un tirano de un pirata, o de un delincuente. Como bien decís vos, el hombre que tiene sentido de la justicia y respeto por la dignidad humana, la propia y la ajena, es la única manera de respetar la dignidad humana, en definitiva se revela claramente, ¿sí? No convalida de ningún modo esto. Así que sí, totalmente. Vos fíjate que el episodio de la suspensión del partido de fútbol, vamos subiendo a ver en la escalera de la estructura, ¿no? Porque, a ver, fútbol, Sudamérica, Conmebol, ¿no? Conmebol subordinada FIFA. FIFA, una estructura totalmente privada, con sede en Suiza, no es casual. Las sedes de todas estas estructuras siempre están en Suiza. El Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja, la FIFA, todo esto Suiza, ¿no? La FIFA tenemos un presidente, un tal Infantino, que es un impresentable, pero un vicepresidente que es Macri. ¿Son conscientes de eso? Sabes que yo no lo tengo presente, yo no soy muy futbolero, lo aclaro, acá es porque estoy con amigos, pero es que no lo tenía presente. Pero bueno, a ver, entonces es todo parte. Macri no está de vicepresidente de la FIFA porque sí. Está por una misión. Esto que acaba de pasar hoy, en un día como hoy, en un partido de la trascendencia de una Argentina-Brasil, es por algo, no es casualidad. Acá están haciendo demostraciones de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿O los Estados-naciones soberanos o las estructuras privadas? Ya está demostrado que son las estructuras privadas. Sí, Okay. yo coincido con todo lo que dijeron. Decir, papelón en San Pablo se jugaron 5 minutos, así como titula, ¿no? En los Zócalos. Estamos hablando que este no es un partido de fútbol en un potrero. Claro. No es que alguien tira la pelota y se empieza el partido. O sea, se organiza con una premeditación, con una organización, con directores técnicos. ¿Por qué un partido se suspende 5 minutos después de empezado y no 5 minutos antes? Porque, como ustedes dicen, es presentar la plataforma donde la gente es expectante. El circo comienza y cuando el telón ya se abrió, tiene que venir la tropa SWAT del pensamiento a irrumpir de manera introspectiva pero abrupta, a decir, bueno, acá pasó algo. Algunos jugadores de Argentina venían de Inglaterra, la autoridad sanitaria tomó nota de esto y tiene que interrumpir. Es el epifenómeno exhibitivo. Maquiavelo, cuando trataba de convencer, ¿no?, a Florencio de Medici de que el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce, o no se tiene durante mucho tiempo si no se ejerce, es lo que estamos viendo. Hay que poner en ejercicio práctico el poder para mostrarlo. El poder de demostrar el epifenómeno exhibitivo de la manutención del poder. Entonces, te está mostrando que las autoridades sanitarias son las que han suspendido algo tan masivo y tan relevante para el sentir popular de los pueblos del cono sur de Iberoamérica, como es un partido de fútbol, nada menos que un clásico. Claro, que es Argentina-Brasil, ¿no? No es cualquier partido. Es terror psicológico, es otra forma de terror Exacto, psicológico. es demostrar, hacer una demostración de exhibición pública de quién la tiene más grande. La horca. La guillotina. Lo que pasa es que el poder aparte exhibido de esa manera y acatado, en su despliegue acatado, en un escenario público donde está focalizada la atención, no solo contribuye a su consolidación, sino que se acrecienta. Exacto. Claro. Muchachos, yo los escucho y estoy plenamente de acuerdo con lo que están diciendo. Son pruebas, ejemplos de que esto es una guerra psicológica. ¿Qué hace un torturador cuando tiene a sus prisioneros? Capaz que le hace pasar hambre, y cuando ve que le habla un poquito, lo afloja un poco, le muestra un plato de comida, pues se lo retira. Porque sabe que el decirle, bueno, ahora te voy a dar un plato de comida, sé que tenés mucho hambre, te voy a dar un vaso de agua, sé que tenés mucho hambre, le generás un estado mental de expectativa y después le decís, no, pero cambié de idea, te lo retiro. Y es lo que nos están haciendo hoy en día, donde es claro que este modelo desde hace ya 1 año y medio es, no podés hacer absolutamente nada
salvo comprar, porque como Eso estructura sí. mundial de poder, que es una estructura empresaria, te dice, me interesa que mis supermercados sigan vendiéndote, mis delivery de comida sigan vendiéndote, mis fábricas de autos te ofrezcan un Pero auto. quédate en casa. Pero quédate en casa todo, como dice el Foro Económico Mundial en su famoso video del año 2016, que después lo retiraron, pero nosotros lo rescatamos. ¿Cómo será el año 2030 según la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ente público, multilateral, planetario, que tiene la capacidad de imponerlo en lo público a los gobiernos, pero que le delegó al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab y del príncipe Carlos de la monarquía de Inglaterra, la implementación práctica, le está diciendo, en el año 2030, primer punto, no vas a ser dueño de nada, pero vas a estar contento. No vas a tener que ir a comprar nada, porque lo compras por internet, Sí, no es casualidad. ¿cómo te va a llegar con un dron? Con un dron te lo deja en la puerta de casa y creo que el dron va a sacar un bracito para tocar el timbre y se va. Y nos están diciendo, vos vas a vivir aislado, vas a vivir... A mí el barbijo es lo de menos, es la máscara en los ojos la que me preocupa. Vas a ser un ciego, un total esclavo moderno, no un esclavo como eran los egipcios, con la cadena, llevando las piedras. No, vas a ser un esclavo con cadenas invisibles. Vas a hacer todo lo que tenés que hacer y en definitiva vas a seguir consumiendo, porque las grandes empresas que se basan sobre el dinero no quieren que usted deje de ser un consumidor, quieren que siga gastando y quieren que siga teniendo alguna posibilidad de tener dinero para reciclar los flujos monetarios, para que usted reciba dinero y después, como un perfecto imbécil, lo dedique a comprar cosas que la mayoría ni siquiera las necesita, o se sobrealimente, o se malalimente, y en definitiva le digan, y quédate en casa y ten mucho cuidado porque esto se puede llegar a poner muy mal. Flash informativo, nueva variante de no sé qué, que es particularmente peligrosa, o nuevo régimen talibán, que es terriblemente peligroso, que para colmo nos sacó a nosotros, Estados Unidos, gran imperio, a patadas ya sabemos dónde, y nos pudo echar, y una serie de crisis. Pero ahí está, y con esto redondeo, el talón de Aquiles. Es que justamente cuando uno empieza a ver entre líneas qué es lo que quieren, el que ejerce la capacidad de análisis para ver entre líneas quiénes son, porque tienen nombre y apellido, y qué quieren, también empieza a ver entre líneas qué hay que hacer para derrotarlos. Y derrotarlos lo tenemos que hacer con una actitud cada individuo y no con fuerza bruta, no con ametralladoras o con armas, no va a pasar. Esto es una guerra eminentemente psicológica, donde justamente es una actitud. Y la mejor forma de describir la actitud es que esclavo es aquel que espera que venga otra persona a liberarlo. Es la obligación moral de cada argentino, cada iberoamericano, cada ser humano en el planeta Tierra, saber que es tu obligación liberarte vos, liberar a tu familia, liberar a tu barrio, liberar a tus seres queridos, liberar a tu propia nación. Pablo, ¿qué decís? Sí, coincido, y aparte, bueno, cuando Adrián hablaba pensaba en esta situación o en este estado de ultradependencia, ¿no?, del sujeto posmoderno. El otro día lo hablábamos en una clase, hablábamos del sujeto posmoderno como un tipo de hombre, un tipo humano eminentemente frágil y por lo tanto dependiente, ¿no?, e incapaz de toda reacción, al menos de una reacción que tenga cierto vigor y que lo ideal sería que fuera constructiva, ¿no?, que fuere constructiva. Y en este sentido sí hay una tarea que es personal. Yo arranqué mi intervención anterior hablando de la comunidad, pero hice la aclaración de que siempre lo individual y lo social se acopla y se va acoplando y se tiene que ir, digamos, reforzando mutuamente. Y acá sí, el llamado comparto plenamente, este llamado que vos haces, una cuestión incluso de responsabilidad personal, ¿no?, que arranca incluso después yendo a los vínculos por la propia familia. Cuando uno se compromete con su propia familia, con el vecino, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudios y finalmente con sus compatriotas. Perdón, y a la postre con toda la humanidad, que es una gran familia de pueblos, de pueblos diversos, pero que conforman una única gran familia. Y en este sentido, creo que sí, que aquellos que todavía tienen o conservan una inquietud, tienen que funcionar de despertador, ante todo de sí mismos. Y también generar las bases y el modo de vida, junto con todos aquellos que te rodean, para tratar de ir eliminando esa dependencia
de la que ya hablaba Habermas a fines de los 60 y desde su posición ideológica, cuando hablaba de esa infraestructura tecnológica que nos chupaba. Habermas ahí creo que le saca bastante letra a Heidegger, pero bueno, son todos diagnósticos muy interesantes. Bueno, recuperar también un protagonismo, porque aparte, fíjate, se habla paradójicamente de democracia, pero si la democracia no tiene pueblo ni ciudadano, y un pueblo y ciudadanos con ese protagonismo que solo puede venir de la formación, de la lucidez, de la libertad, etcétera, y de la fuerza de voluntad propia, se vacía de contenido, queda reducida a lo meramente formal, a una cáscara. Entonces, en ese sentido hago propio el llamado que vos acabás de hacer, lo hago propio, no solo propio para mí, lo hago propio en el sentido de compartirlo y de replicarlo. Creo que es tarea urgente del día de hoy. Y generar sistemas de convivencia también que no dependan de todo eso. En definitiva, por eso también es fundamental recuperar las sociedades menores, las comunidades menores. Familia, barrio, compañeros, club, amigos, etc. Lucas. No mucho más que agregar, creo que hay, de acuerdo con todo, creo que hay una apelación desesperada al tipo antropológico que estamos viviendo, que creo que es el más atinado, el de Giovanni Sartori, el Homo Videns, y ya la política mediática del terror está empezando a flaquear, a hacer aguas con estadísticas rimbombantes, con numerología, numerolatría, como decía Peter Sorokin, con la cuantofrenia, ¿no? La numerolatría me gusta. Claro, como las cifras numerolátricas no están empezando a calar en la sociedad, tienen que recurrir a un cambio de estrategia, que es interrumpiendo un partido ya comenzado inexplicablemente a los 5 minutos de una eliminatoria a Qatar 2022, nada menos que de Argentina a Brasil. Es decir, eso tiene más impacto, es un cimbronazo mucho más fuerte, más directo, a remover, acá estamos. La autoridad sanitaria acá está, necesita volver a mostrarse y busca un ámbito donde convoca por sí solo, no por el miedo, por el terror, como es un partido de fútbol. Entonces tienen que tener también presencia en esos ámbitos, y antes de pasar automáticamente al anonimato, buscan reaparecer, esta vez detrás del telón, pero saboteando todo. Me parece que es un cambio de estrategia, pero insisto, tiene que ver con esta política del terror mediática que apela al tipo de antropológico de Sartori, del Homo Videns, pero a través de otra estrategia, apelando no al cerebro racional, sino al cerebro emocional, ¿no? Al cerebro derecho. Te interrumpe el partido, el que vos querías. Es decir, te vas a enterar de nosotros, aunque sea por medio de la bronca. Ese es el mensaje que están dando, y bueno, comparto toda esta cuestión de la disolución de la comunidad que está en el marco de lo que estamos viviendo. Así que gente va a tener que ver el partido de Chile, no va a poder ver el partido de Argentina-Brasil. Esa es la realidad. Qué locura. ¿Me permitís un último comentario? Estamos en tu casa. No, fantástico. La verdad es un honor tenerlo ustedes aquí en casa hoy. Y yo agregaría lo siguiente, porque hoy, en alguna medida, los pueblos viven casi hipnotizados por mitos, derechos humanos, la paz, democracia, la igualdad de los hombres. Bueno, viene de la Revolución Francesa, ¿no? Fraternidad, igualdad, ya lo conocemos todos. La religión sí. Claro. ¿Qué es lo siguiente? Obviamente no hay igualdad entre los seres humanos, y no hay igualdad no solamente por términos económicos, porque el marxismo siempre habla de las desigualdades básicamente en términos económicos, sino que hay desigualdades de origen. La naturaleza, Dios, vamos a decirlo en forma directa, no es democrático. Entonces, de la misma manera, hay hombres y mujeres que sirven para algunas cosas y no sirven para otras. Hay hombres y mujeres dispuestos a luchar por su propia libertad, por su propio bienestar y por su propia independencia ante Dios y ante la patria, y hay otros que no. Hay seres humanos que son leales a un concepto, leales a una consigna, leales a un principio, y a otros que traicionan permanentemente. Podríamos decir que perros conocemos, hay una estirpe que se llama la estirpe de los perros, pero es terriblemente injusto entrenar a un chihuahua con las consignas de un perro ovejero alemán. Terrible. Pero también lo demás, lo contrario es verdad. Nunca se puede hacer una injusticia más grande hacia un perro ovejero que entrenarlo como si fuera un chihuahua. A cada ser humano, a cada persona corresponde un conjunto de consignas, y quizás lo que estamos viendo, Enrique, muchachos, es una decisión en la raza humana, donde se está dividiendo por la mitad, los que lamentablemente hasta ahora son mayoría, las que quieren seguir como ovejitas blancas, y algunos que son ovejas negras.
que van a combatir, que van a decir no estoy de acuerdo, no voy a obedecer, no voy a participar en esto, voy a bancarme todo lo que haya que bancar, pero voy a combatir en el sentido más puro de la palabra, por Dios, por mi patria, por mi familia, y hay otros que están dispuestos a vender todo. Bueno, quizás es el gran momento, año 2021, año 2022, que cada ser humano se mire en el espejo y tome la decisión. ¿Yo de qué lado estoy? Sí, y es lo que siempre hablamos, ¿no? ¿De qué lado estoy? ¿Del lado de que pienso con mi propio cerebro o mi cerebro es pensado desde afuera a través de un programa que me llega vía Bluetooth o Wi-Fi o 5G y se autoejecuta en mi mente? ¿De qué lado estoy? ¿Soy el dueño de mi cerebro, de mi pensamiento, de mi vida y mi propio espíritu es el que guía mis acciones? ¿O soy un esclavo, corderito, ciego, obediente? Y hoy el mundo está dividido. La gran grieta final es esa, los que estamos de este lado y los que están del otro. Lamentablemente son muchísimos más los que están del otro lado. Vos lo venís diciendo ya en tu programa. Creemos todavía que la gran divisoria, aún ahora en Argentina, en pleno proceso electoral, es un problema de izquierda versus derecha. No voy a hacer nombres. La izquierda versus la derecha. Y una línea finita que a veces se ensancha un poquito, que es el centro. Y esa no es más la base. Hoy es una minoría muy pequeña en este sistema piramidal planetario, muy pequeña, que ha copado por sus trillones de dólares la punta de la pirámide y la vasta mayoría abajo, que estamos sufriendo las consecuencias de las acciones de esta gente que ha logrado imponer un gobierno mundial privado ya de hecho hace apenas un año y medio. Bueno, Lucas y Pablo, ¿volvió la brújula? Volvió la brújula, gracias a unos amigos de un ámbito sindical que inauguraron un canal, una línea digital que se llama Conclusión TV de Rosario, y estamos haciendo un ciclo 2021 muy contentos con la misma metodología y la misma performance, llamémosle, que habitualmente teníamos acostumbrados a la gente, así que muy contentos de volver y muy contentos ahora de hacer este cruce crossover, como se le llama ahora. Es el primero, ¿no? Nunca lo habíamos hecho. Los cuatro juntos no. Sí, nunca nos habíamos encontrado. Che, Pablo, ¿y cómo es la brújula? ¿Qué periodicidad tiene? ¿Dónde lo encuentra el que lo busca? No, tanto en el canal, gracias por la pregunta, en el canal de Conclusión TV, que es un canal de YouTube, y también en el canal de YouTube de la propia brújula, ¿no? Que lleva el nombre de la brújula en YouTube o Conclusión TV en YouTube, que ahí hay toda una grilla de programas, entre otros está este espacio ¿Y nuestro. cada cuánto suben? Quincenalmente se sube en Conclusión TV los miércoles y en la brújula, canal de YouTube La Brújula, los jueves. O sea, semana por medio. Semana por medio, sí, nos lo hemos tomado con calma. Y no, la metodología es la de siempre. Lucas y yo nos sentamos a hablar frente a una cámara, tratando de hacerlo lo más seriamente posible. Lo más seriamente posible. Bueno, una alegría verlos que hayan podido venir a Buenos Aires. Hace tiempo que no nos veíamos. Esta cuarentena nos mantuvo muy distanciados a todos. Y gracias, Adrián, por recibirnos acá. Gracias, Adrián, tenerlos acá en casa, por supuesto. Y gracias a los muchachos de la FIFA por haber suspendido el partido. Vos ya en tu casa ya estarás puteando, así que es tu problema. ¿Y ahora qué está pasando? Perdón. Ahora están ¿Qué corriendo. es eso? ¿Pero qué es eso? A ver qué está pasando. Partido suspendido. Siguen corriendo. Locales. Siguen corriendo. Bueno, nada. Hasta aquí llegamos. Nos veremos la próxima. Chau.